Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Luis Castillo Opaso, uno de los 13 indultados por el presidente Boric en diciembre del año pasado, todo esto en el marco del estallido social, fue detenido junto a otras 3 personas por un presunto delito de secuestro. Aunque esta tarde la Fiscalía de Copiapó confirmó que existen 2 versiones de lo sucedido. La hija de Castillo aseguró en exclusiva a 24 horas que la víctima habría inventado el secuestro. Tenemos a Jorge Hans con todos los detalles desde Copiapó. Jorge, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos precisamente ante un dilema, porque nada hacía presumir que un simple hecho delictual en Atacama iba a provocar tanto revuelo. Efectivamente, como ustedes señalaban, a primera hora de esta mañana se supo que una persona había sido encontrada dentro del maletero de un vehículo mientras cargaban combustible en una estación de servicio aquí en la región de Atacama, en pleno centro de la región de Atacama. Con el tiempo se fueron conociendo detalles que dan a conocer que una persona de alta connotación pública aquí en la región había sido detenida. Era efectivamente Luis Castillo, el único indultado de Atacama a raíz de los hechos sucedidos a contar del estallido social. Y esa persona habría participado en calidad de autora del delito de secuestro de esta víctima que aparecía en la cajuela del vehículo. Hay que recordar que cuando salió en libertad Luis Castillo, emitió declaraciones de contenido político, fue acompañado por personeros de su mismo partido y señalaron que el indulto era justo porque había actuado en defensa de sus derechos. En cuanto a la situación del presunto secuestro, esto fue variando durante la tarde y fue precisamente esta entrevista exclusiva que tuvimos con la hija de Luis Castillo lo que entregó la nueva versión de los hechos. Ella señala, de acuerdo a videos que recogió en Instagram de las personas que acompañaban a estos hombres a bordo del vehículo, que se trató simplemente de un carrete en que participaron todos de manera conjunta, del cual dejaron registro en la aplicación de Instagram y que ha sido difundida profusamente, de la cual estamos tapando algunos rostros para proteger a personas que aparentemente son menores de edad, porque ni siquiera eso se ha querido confirmar a nivel de la Fiscalía. La entrevista exclusiva que nos entregó Anaís Castillo, hija de Luis, señala lo siguiente. Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que él iba sentado y creo que no está amedrentado, no salió amarrado y tampoco le quitaron el celular. Él mismo llamó a los carabineros para informar esto. Lo que dicen las niñas, lo que él no quiso como pagar y se tiró para atrás y dijo que las iba a acusar, algo así. Entonces, creo que iban a echar benzina y él no quiso pagar la benzina y se tiró para atrás y él empezó a llamar y creo que no quería que supieran que estaba como con ellas carreteando porque la señora le iba a retar, le iba a pegar. Esa es la situación relatada por Anaís Castillo. El tribunal dijo que el presunto secuestrado se mantiene en su versión de que hubo efectivamente un secuestro y esas son las 2 versiones que a esta hora el Ministerio Público todavía está tratando de dilucidar y decidiendo si mañana va a haber o no control de detención o se va a ampliar simplemente la detención para después de conocidos todos los antecedentes poder formalizar el caso. Pero escuchemos una nota que es el completo resumen de lo que ocurrió aquí en Copiapó durante la mañana, de las reacciones que hubo respecto a este hecho y que preparó Claudio Arevalo. En las imágenes entregadas a 24 horas se aprecia la detención de 4 personas, 3 mujeres y un hombre que presuntamente amenazaron y secuestraron a una víctima en un servicentro de Copiapó. La investigación, que está bajo reserva, eso sí, ha dejado entrever algunos detalles. Las 3 mujeres serían menores de edad y la víctima, un hombre adulto, fue encerrado en el maletero de su propio automóvil. Se está investigando entonces un presunto secuestro. Hay 4 detenidos y hay una víctima. Y esa es toda la información que vamos a entregar. El único hombre detenido por el presunto secuestro y que aparece en estas imágenes se llama Luis Castillo Opaso. ¿Le suena ese nombre? Soy Luis Castillo, preso político rodriguista. Acabo de obtener mi libertad, hermano.
Se trata de uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social. Liberado un 30 de diciembre del 2022, la noticia de reincidencia de Castillo Paso complicó la mañana de este jueves al gobierno. Mientras no recopile los antecedentes de una investigación policial y que está llevando a cabo el Ministerio Público, no tengo ningún elemento de juicio para responder su pregunta. La alargada polémica de los indultos vuelve a golpear al gobierno y al presidente Luis Castillo, denominado el insurrecto. Cuenta con un prontuario de 5 condenas por 6 delitos, entre ellos robo con sorpresa y lesiones menos graves, y 26 causas judiciales donde se contabilizan detenciones por robos con violencia, hurto y violencia intrafamiliar. Apresado por atacar el registro civil de Copiapó en medio del estallido social, fue liberado a pesar de las advertencias de una posible reincidencia por su alto compromiso delictual. No alcanzó a completar un año antes de perder su libertad. Estamos en presencia a todas luces de una reincidencia o un crimen que fue anunciado. Estamos en presencia, en definitiva, de una crónica de un delito anunciado. Tenemos a cargo de la seguridad de Chile a un grupo de políticos que no confía y que no tiene convicciones para enfrentar la delincuencia. Acá hay una situación donde no podemos culpabilizar. Un indulto no significa que una persona vaya a dejar de delinquir, es una posibilidad que existe. El presidente Piñera indultó a casi 3.000 personas y algunas cometieron delitos. Yo no lo culparía de aquello, era un contexto. Lo dijimos en su momento y este hecho lo ratifica. Los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric fueron un error político y jurídico garrafal. Avanzada la tarde, desde La Moneda confirmaron la presentación de una querella en caso de que se confirme el presunto delito de secuestro por parte de Luis Castillo Paso. En la medida que el gobierno tenga más antecedentes que permitan calificar el delito de un secuestro, por supuesto nos vamos a querellar como lo hacemos en aquellos delitos graves, como los delitos de secuestro que producen conmoción pública. Si es que en este delito hubiese participado una persona indultada, lo consideramos aún más grave y por lo tanto más aún se justifica la querella. Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Estos son jóvenes que no son delincuentes. La postura del presidente Boric cambió desde la defensa por los indultos hacia el silencio ante las preguntas por los 13 beneficiados, específicamente por la libertad de 2 que contaban con un amplio prontuario judicial, el mencionado Luis Castillo y Sebastián Montenegro Coó. ¿Si sabía usted que Luis Castillo tenía 5 condenas previas al estallido social? Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Mire, presidente, no se ha respondido si usted sabía, tenía los antecedentes que él tenía 5 condenas y 26 causas Mario, judiciales. ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones. Desprolijidades en el proceso, así como la presión de distintos frentes políticos, le costaron a inicios de este año el puesto a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe de gabinete de Boric, Matías Mesa López Andía. Esta detención instala nuevamente la incógnita si el gobierno conocía los antecedentes penales de quienes fueron liberados. Es un caso que se está investigando, que está en el marco de lo que la propia Fiscalía del Ministerio Público ha señalado como presunto. Sobre lo anterior ya no hemos referido en múltiples y reiteradas oportunidades durante meses. Es que no ha quedado claro. Hemos tenido resuelto esto por el Tribunal Constitucional y hemos tenido esto también resuelto por una comisión investigadora del Congreso Nacional. En medio de una sensación de inseguridad que alcanza el 90%, según la última encuesta en USC, el presunto secuestro abre otro flanco. Desde la oposición estudian incluso una eventual acusación constitucional contra el presidente, así como medidas contra los ministros de Justicia y del Interior. Y ver realmente si hubo una responsabilidad cierta, jurídica, política de parte del presidente, pero vamos a analizar absolutamente todo. O sea, interpelaciones aquí al ministro de Justicia, interpelaciones a la ministra Toá, distintas personas yo creo que pueden pasar en este caso. Durante la tarde de este jueves, Krishna Castillo, hija de Castillo Paso, alegó un falso secuestro, ya que tanto la víctima como su padre se conocían y habrían participado el mismo miércoles de una larga fiesta con alcohol y drogas junto a las 3 menores de edad. Nunca hubo un secuestro, incluso se ve en el video que él iba sentado y creo que no está amedrentado, no salió amarrado y tampoco le quitaron el celular. Él mismo llamó a los carabineros para informar esto. Una nueva versión ante un presunto delito que sigue sin esclarecerse un día después de ocurrido. La Fiscalía, de modo responsable, continúa junto a Carabineros de Chile y sus unidades especiales realizando intensas diligencias
con el objeto de tener la mayor cantidad de información posible y hacer una persecución penal responsable en su caso. Un caso que sigue abierto, un presunto secuestro que instala un complejo escenario para el gobierno y el presidente Gabriel Boric a puertas del plebiscito de este domingo. Claro, se trata de un hecho que ha golpeado fuerte a La Moneda, donde han estado pendientes todo el día de los progresos de la investigación de la Fiscalía para determinar si hubo o no secuestro. Claro, por que supuesto, todavía una duda. Toda la crítica política a propósito de los indultos. Estamos junto a Marian Basso desde La Moneda, que tiene todos los detalles. Marian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. Sí, molestia hay en el Palacio de la Moneda según lo que hemos podido reportear durante toda esta jornada y específicamente tras la declaración del fiscal de Copiapó, donde se señala que esto va a seguir, que esta investigación sigue porque hay dos versiones y por ende se tiene que seguir investigando. Hay molestia porque desde el Palacio de la Moneda lo que se buscaba es que se tuviera una versión a esa hora, eso de las 7 de la tarde por parte de la Fiscalía para saber si hubo un secuestro o no y si Luis Castillo estaba involucrado en el delito, en el eventual delito. Eso para poder tener una bajada comunicacional, una respuesta y así poder cerrar este capítulo. Esto no sucedió y esta dilación que va a tener este caso, por lo menos hasta el día de mañana, es lo que complica porque la Moneda va a tener que seguir respondiendo a esto. Una noticia que además se supo a eso de las 9:30 de la mañana, cuando varios ministros y ministras estaban en actividades fuera del Palacio de la Moneda y podemos decir que los tomaron por sorpresa. Muchos de ellos señalaron que no tenían los antecedentes, que tenían que ponerse en contacto, ¿no es cierto?, con las autoridades para poder recabar la información. 4 horas después aproximadamente, quien sale a tener una primera bajada comunicacional es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y también posteriormente la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ambas señalan que primero hay que establecer por parte de la Fiscalía si hay un delito o no, porque todo esto es presunto y hasta que eso no suceda, entonces no se pueden referir. Señalaron también que si se confirma este delito de secuestro, presentarían una querella. Eso sí, hace algunos minutos el medio Exante confirmó que esa querella se había ingresado por parte del Ministerio del Interior. Es algo que también estamos confirmando con las autoridades para poder darles esa información. Ahora, ¿qué pasa con la jefa de gabinete? También con el ministro de las Express, Álvaro Lizarde, parte del comité político. Ellos estuvieron acá en el Palacio de la Moneda, pero pocos se dejaron ver. Los vimos caminar de un pasillo a otro, de un salón a otro, pero la verdad no en los patios donde solemos verlo habitualmente para poder consultarles respecto de este caso. ¿Y qué pasa también con el presidente de la República, Gabriel Boric? Él tuvo una actividad muy temprano en Renca. Ahí todavía no se sabía el caso. Cuando se supo del caso, él llegó al Palacio de la Moneda por el subterráneo, ingresó inmediatamente hasta su oficina, sostuvo actividades y reuniones de forma privada ahí, pero no se dejó ver también acá en el Palacio de la Moneda para poder preguntarle. Luego de varias actividades, hace un ratito, hace algunos minutos, salió hasta la Plaza de la Constitución, donde se está realizando el encendido del árbol de Navidad y ahí pudimos consultarle primero si fue un error haber indultado o no a Luis Castillo. Recordemos que esa pregunta, como lo decía la nota de Claudio Arévalo, se hizo durante varias ocasiones, si tenía o no los antecedentes al momento de indultarlo, una pregunta que sigue sin respuesta. Vamos a pasar a escuchar este ambiente donde le consultamos al presidente Gabriel Boric si fue un error finalmente haber indultado a Luis Castillo. Presidente, fue un error haber indultado a Luis Castillo, presidente. Presidente Boric. Presidente. Esa es la única ocasión. Esa es la única ocasión que lo hemos visto acá en los pasillos del Palacio de la Moneda. Le hicimos esa pregunta, no hubo respuesta y la verdad es que lo que se busca, como lo decía anteriormente, es tener una definición por parte de la Fiscalía respecto de esto antes de dar alguna respuesta. En todos los meses que hemos tenido este caso de los indultos, que recordemos fue en diciembre del año pasado, el presidente de la República en una primera instancia señaló que esto se hacía luego de una reflexión profunda y posteriormente ante las preguntas de si tenía o no los antecedentes, la respuesta ha quedado remitida primero al ministro de Justicia y también, como lo decía la ministra Vallejo, a lo que sucedió en el Tribunal Constitucional, que solamente señaló que no iba a impugnar los indultos como pedía la oposición, que estaban bien fundados los indultos. Otra cosa es el fondo de esos indultos, es que si se tenían o no los antecedentes. Eso es lo que ha pasado durante esta jornada en el Palacio de la Moneda. El presidente de la República se espera que viaje en las próximas horas hacia Magallanes para votar el próximo domingo un plebiscito que ha sido complejo, ¿no es cierto?, con Iván, para el gobierno a puertas de esta elección, esta situación, no solamente de estos indultos, sino que también del caso Convenios. Claramente no ha sido un día y una jornada fácil,
para La Moneda y hay molestia, como nos contó y nos relató en detalle Marian Basso, sobre todo con la Fiscalía y la poca claridad que hay todavía de si esto fue un secuestro o no fue un secuestro, porque evidentemente fue utilizado por la oposición para poder, para sacarle algún provecho político, digamos, a la situación, y todo esto a pocos días del plebiscito. Marian Basso, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Claro, el silencio del presidente es bastante elocuente al respecto. Vamos ahora. Fue la primera hebra del ya bullado caso Convenios. La Fundación Democracia Viva copó las portadas y dio origen a un sinfín de titulares en todos los medios de comunicación. Daniel Andrade y Carlos Contreras son los rostros de este caso que hoy tiene detenidos, se los tiene a los dos detenidos en Antofagasta, donde Ignacia Jiménez junto a nuestro equipo regional han seguido de cerca el control de detención y una extensa formalización que seguirá mañana. Buenas noches, Ignacia. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Larga jornada que ha terminado con la imagen que ustedes van a pasar a ver dentro de los próximos instantes. La última imagen captada durante esta jornada por nuestro equipo regional liderado por Javiera González de la salida de los ahora dos imputados en este caso, Carlos Contreras y Daniel Andrade, que están ya en custodia de Gendarmería. Van a pernoctar la noche en las dependencias de Gendarmería para mañana volver al juzgado de garantía a lo que sería el término de la formalización de cargos. Ya la Fiscalía y todos los querellantes de la causa han pedido prisión preventiva para Carlos Contreras y Daniel Andrade. Básicamente, dicen ellos, por ser un peligro para la sociedad y también por los 426 millones de pesos que aseguran justifica el delito de fraude al fisco. 3 delitos de fraude al fisco que se le imputan a cada uno por estos convenios que hace ya 6 meses iniciaron el escándalo acá en la región de Antofagasta y que destaparon al final de cuentas una serie de irregularidades a lo largo de todo el país en torno a convenios con fundaciones y distintas seremías a lo largo de Chile y que estaban hoy día bajo la mira de la Fiscalía. Primera formalización en el caso que da origen al caso Convenios, el caso Democracia Viva, que la Fiscalía no descarta puedan ser solo las primeras porque ya tienen en la mira a otros funcionarios que podrían haber estado vinculados a este caso Democracia Viva. Luis Soto realizó durante esta jornada un completo resumen de lo que ha sido esta audiencia de formalización que todavía continúa porque mañana se retoma a eso del mediodía. Pasemos a revisar el detalle de lo que pasó durante esta jornada. Así concluyó la jornada para Daniel Andrade y Carlos Contreras. Fueron llevados por Gendarmería al Centro de Detención Preventiva de Antofagasta. Fue una de las imágenes más llamativas en una jornada que estuvo agitada desde temprano. ¿Hubo transferencias a Catalina Pérez por parte de Democracia Viva? ¿Se entregó dinero a Catalina Pérez respecto a este tema? Esposado y escoltado salió Daniel Andrade hacia su audiencia de formalización. Guardó silencio, mientras que Carlos Contreras, el otro imputado en el caso Convenios, insistía en su inocencia. Tranquilo. Tranquilo, ¿mantienes tu postura? Así es. Y seguiré diciendo la verdad. En el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la defensa de los ex militantes de Revolución Democrática, los dos protagonistas de uno de los casos que más fuerte ha golpeado el gobierno, apuntaron a una posible ilegalidad en la detención de sus representados. Sin embargo, la solicitud no fue acogida. Que tiene que ver con el estándar que la Constitución señala para la privación de libertad. Y en este caso hay una enunciación de que está suficientemente fundamentada y creemos que eso para nada satisface el estándar legal, señoría. El tribunal entiende como suficientemente fundada, cosa que está de antes fundada la solicitud, y en consecuencia el tribunal entiende de que no existe legalidad en la detención y en consecuencia se declara legal la misma. El Ministerio Público les imputó 3 delitos por fraude al fisco. Los montos cuestionados, 426 millones de pesos. Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta y ex militante de Revolución Democrática, habría intervenido directamente para concretar un trato directo con la Fundación Democracia Viva, de la cual el representante legal era por entonces su compañero de partido, Daniel Andrade. Contreras consiguió modificar intencionadamente la nómina de fundaciones
que para el año 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos, logrando la incorporación de Democracia Viva. Por esto, RD estaba en la mira. Por el vínculo entre los protagonistas, Contreras fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien en su momento fue pareja de Andrade. Que lo que hizo el señor Contreras, asistido y concertado previamente con el señor Andrade, es incumplir gravemente sus deberes para favorecer a su amigo, persona vinculada en un círculo de confianza y de amistad. La Fiscalía detalló que el propio Contreras le solicitó al jefe del Departamento de Planes y Programas de la Seremi de Vivienda que le escribiera por correo electrónico a Daniel Andrade para que Democracia Viva fuera receptora de los fondos públicos del programa de asentamientos precarios. La fundación debía efectuar obras de mejoramiento en campamentos locales, pero en ese momento la entidad no tenía el giro requerido para tal actividad. Debido a la falta de experiencia y experticia en la Fundación Democracia Viva, esta realizó un escaso avance en las obras que debía ejecutar con ocasión de los convenios suscritos. La carpeta investigativa de este caso contiene más de 11.500 páginas. Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, Democracia Viva habría informado en el Servicio de Impuestos Internos un domicilio de Ñuñoa que resultaría ser falso. Puesto que la fundación nunca funcionó en tal lugar que correspondía al domicilio particular de una militante del Partido Revolución Democrática con quien celebraron un contrato de arriendo con declaraciones que no resultaron ser reales. Además, durante la audiencia de formalización, se detalló que al menos 12 funcionarios que estaban contratados por la Fundación ejercían labores en la oficina de la Seremi de Vivienda. Los fondos fiscales de los tratos fueron utilizados para fines que no estaban dispuestos por las mismas transferencias de fondos. Y todos estos honorarios se pagaban en montos líquidos y no brutos. Y los impuestos los pagaba el fisco. Uno de los querellantes aseguró que incluso podrían haber más formalizados por este caso. Presentamos una ampliación de la querella respecto específicamente porque estimamos que acá hubo por parte de funcionarios públicos la comisión de un delito al no haber denunciado oportunamente los hechos. En el Parlamento, la formalización fue valorada como un gesto contra la corrupción. Todos ellos deben ser investigados, yo confío en lo que están haciendo los fiscales, por lo tanto acá debe caer los involucrados, acá hubo una confabulación como se han dado todos los antecedentes, así que son hechos ilícitos. Nosotros como querellantes esperamos que estos 2 detenidos sean los primeros de muchos, ya que aparentemente esta es la única vía por la que se asumen responsabilidades en este gobierno corrupto. La detención de los imputados se extenderá hasta este viernes, cuando se retome la audiencia de formalización y en la que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para ambos imputados. El informe de Luis Soto hablaba también de posibles otros involucrados. Por ejemplo, dentro de la audiencia se nombró en reiteradas ocasiones a Paz Fuica, es una concejala de Antofagasta que se desempeñó en el Ministerio de Vivienda contratada bajo el modelo de una fundación, pero que tenía dependencias y trabajaba al interior del Ministerio de Vivienda acá en la región de Antofagasta. Se mencionó varias veces, incluso conversaciones telefónicas a través de la mensajería de WhatsApp que ella habría tenido tanto con Carlos Contreras como con Daniel Andrade, todo un detalle que leyó el fiscal a lo largo de esta formalización de cargos que continúa el día de mañana. Una vez ya terminada esta audiencia, conversamos con el fiscal que lleva la causa, Cristian Aguilera, y él no descartaba que pudieran haber también otras dirigencias que pudieran incluso involucrar al presidente de la República, esto por la lista de omisión de denuncia que está investigando la Fiscalía respecto a autoridades que no habían dado a conocer justamente este caso Democracia Viva en la región de Antofagasta. Revisemos lo que señaló el fiscal. La Fiscalía no descarta ninguna diligencia de investigación con independencia de la investidura, carácter o calidad de las personas que resulten investigadas. Por lo tanto, nosotros nos encontramos haciendo las gestiones para poder esclarecer los delitos que corresponden a cada una de las aristas que separó la Fiscalía.
Escuchaban entonces las declaraciones del fiscal Cristian Aguilar. Mañana continúa entonces la audiencia de formalización. A eso del mediodía ya debería retomarse la parte donde las defensas tendrán que la oportunidad de presentar sus reparos a esta solicitud de prisión preventiva que ha hecho durante esta jornada el Ministerio Público y también las partes querellantes, tanto de Daniel Andrade como de Carlos Contreras y Banconi. Bien, Ignacia, muchas gracias. Buenas noches. Y vamos a seguir en este tema porque el ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmó que el polémico informe del caso Democracia Viva apareció en esta jornada, pero aseguró que en el documento no se advierte ningún tipo de irregularidad. Bueno, la polémica estalló este miércoles, recordemos, cuando la ex subsecretaria, o por lo menos se filtró en la declaración de la ex subsecretaria Tatiana Rojas en la Fiscalía, donde declara que sí le había hecho llegar un texto al ministro Montes antes de que estallara el caso, lo que desmentía la versión del secretario de Estado, que siempre aseguró durante todos estos meses que solo se enteró del escándalo cuando este se conoció por la prensa. ¿Se enteró antes? ¿Es verdad que le entregó el informe antes? ¿Qué le responde a la oposición, ministro, para renunciar a su cargo? Dudas que desde este miércoles rondan. La versión de la ex subsecretaria Tatiana Rojas contradijo los dichos de Carlos Montes. Si el ministro dijo que se enteró del escándalo cuando este estalló, la subsecretaria aseguró a la Fiscalía que Montes recibió un informe antes que el caso se conociera por la prensa. ¿Y dijo que se enteró después por la prensa? ¿Eso es mentira? Ya lo conversamos recién, vamos a hablar en Curacautí. ¿Cuándo fue el ministro que se enteró? Chao. Gracias, chiquillos. Silenció en su llegada a la Araucanía. Minutos más tarde, el ministro reiteró su versión. No recibí ninguna información ni ningún informe que dijera hay irregularidades, hay delitos, hay conflicto de interés. En fin, eso no lo recibí antes del 16 de junio. Las dudas provocaron una nueva arremetida de la oposición. Acusación constitucional contra Montes anunció el Partido Social Cristiano, mismo camino que seguiría Chile Vamos y Republicanos si el presidente Boric no destituye al ministro. Ya no puede ser que el ministro Montes siga escondiéndose de las responsabilidades personales. ¿Se va a mantener en su cargo? O sea, aquí estoy en el cargo. O sea, no estoy aquí hablando como ministro y voy a seguir como ministro. Escritos que serían presentados este lunes cuando desde el propio oficialismo la figura de Montes comienza a incomodar. Esto ya no da para más. Es por eso que hago un llamado enfático al presidente de la República a pedir la renuncia del ministro Montes. No va a hacerse eco de la campaña que pide la renuncia del ministro, es hacerse parte, lamentablemente, de la estrategia de la oposición que busca debilitar al gobierno y sacar pequeñas ventajas políticas. Pugna a raíz de un informe que hasta este miércoles no había sido encontrado. Sin embargo, entrada la tarde de este jueves, el panorama cambió. Apareció un informe de la época, del día de ese tiempo, y ya lo tenemos, y que lo que dice que está todo regular, que está todo en condiciones adecuadas. ¿Quién sería la creadora de este informe? No le quiero decir, tenemos el informe porque no sé quién es exactamente. ¿Su ex subsecretaria? Puede haber sido ella, no sé. Montes no aseguró si ese informe tiene como autora a la ex subsecretaria Tatiana Rojas, el que ella mencionó a Fiscalía. El día de hoy lo recibí. ¿Por qué la mañana dijo que no tenía informe? No lo tenía, es que lo tengo ahora en la tarde. Según Tatiana Rojas, el informe contenía un resumen de la situación de Antofagasta de todos los convenios, incluido el de Democracia Viva. A su nueva pregunta, dicho el informe se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera a la prensa. Con el informe encontrado desde el ministerio son tajantes en asegurar que en el texto no se establece ninguna advertencia de ninguna irregularidad. Sin embargo, los nuevos antecedentes no convencen a la oposición, que sigue exigiendo su salida. Lo cierto es que a esta altura quien se excusa se acusa. Yo creo que hay demasiadas dudas. La información estaba. La verdad es que esto ya no da para más. Montes y muchas otras personas deberían salir rápidamente. El ministro Montes es una persona seria que nada tiene que ver con los casos de corrupción. Si no hay una denuncia, el ministro estaría en lo correcto y muchos tendrían que pedirle disculpas. El ministro insiste que no renunciará, lo que activaría la acusación constitucional, que se oficializaría tras la elección de este domingo. Bueno, y tenemos el famoso informe. Aquí está en su pantalla, titulado Informe o Minuta. Escuchábamos recién al ministro Montes diciendo que le había llegado hoy. Este es el informe que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, habría entregado, ¿cierto?, al ministro antes de que se diera a conocer el caso. Y se titula Situación General, Convenios del Programa Asentamientos Precarios con Fundaciones sin fines de lucro en la región de Antofagasta. Bueno, ahí está todo con todo el informe, con el detalle, con las tablas respectivas. Termina con una conclusión final que dice
Cabe mencionar que en una vista general, el procedimiento realizado por el Ceremi de la región de Antofagasta se ajusta a la forma en que se han estado llevando a cabo los procesos de aprobación de convenios a nivel nacional desde 2019. Por eso el ministro dice, apoyado en eso, que si bien tiene el informe, no se advirtió ninguna irregularidad en ese informe. A propósito de eso, es que el Ministerio de Vivienda emite un comunicado ya teniendo en cuenta que este informe ya va a ser publicado. Acá está en pantalla y este comunicado dice lo siguiente. Frente a la declaración de la ex subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, señalamos y reafirmamos lo siguiente. 1. Que no existe informe alguno de la ex subsecretaria que alertara de las irregularidades, conflictos de intereses o delitos, y tal como lo señaló el ministro de Urbanismo y Vivienda y Urbanismo hoy en la región de la Araucanía. 2. Que lo que sí existe es una minuta de una página que adjuntamos describiendo una situación de normalidad en Antofagasta. Y 3, señala que el contenido de dicha minuta desmiente los trascendidos especulaciones o interpretaciones antojadizas y malintencionadas que confirman lo que siempre se ha señalado, que el ministro Montes no tuvo conocimiento de potenciales situaciones de irregularidades, conflictos de intereses o delitos en relación con los convenios suscritos en Antofagasta por Democracia Viva. Noticia en desarrollo, podríamos decir. Días antes de que estallara el caso Democracia Viva, el líder de la fundación y expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, intercambió una serie de mensajes con el ex secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson de Toni. Bueno, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI analizó los WhatsApp de los involucrados y encontró conversaciones en las que ambos hablan de una estrategia comunicacional para justificar los convenios y además en la que se menciona a la diputada Catalina Pérez. Vamos a leer los mensajes. Veamos los detalles. Yo voy a hacer Andrade, tú vas a hacer de Toni para estos efectos. Okay. Daniel Andrade dice lo siguiente: gracias Edson, ha sido un calvario. Y aquí van a disculpar, pero dice, la hueva, está claro que eso es lo que dice. Yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco, me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez. Y ahí refiere, por la misma. Andrade, bueno, está de más decir que tiene que haber silencio total. No vaya a ser que, de nuevo, esta hueva se filtre por nuestro lado y si se quiere hablar o dar consejos de esto, estaría súper agradecido. ¿Qué le contesta? Aquí está. Ahí está. Edson de Toni, ¿qué le contesta? Soñé anoche con esto. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Y hay 4 aspectos que tenemos que trabajar en explicación. Entre paréntesis, con Camila estamos preparando una fecha para armar relato en base a ello. No se sabe, y esa es una duda, ¿quién es Camila? ¿Quién es Camila? Esa es una gran pregunta. Ahí sigue, por supuesto, parte, y ahí sigue Andrade. Bueno, te puedo contestar algunas preguntas, otras yo no las sé, le dice Andrade. La primera, la una es la única que tengo certeza, y la 3 no te caché bien, dice, en el punto 3 no le tomamos peso con la Cata. Ahí se refiere, por supuesto, a la diputada Catalina Pérez. Ahí está claro que es Catalina Pérez. Sí, ahí sí sabemos. Y dice, en algún momento lo conversamos en la cama, antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal por la huevada. ¿Te resuelvo las dudas?, pregunta Andrade. Aquí da cuenta de esta situación que se conversó con la diputada Catalina Pérez y es probablemente la arista política más complicada precisamente al respecto de aquello. Así que, bueno, como ustedes lo ven, por supuesto, el nombre de la diputada Catalina Pérez vuelve a salir a la palestra. Claro, porque recordemos además que ella en su momento dijo que, bueno, que en su momento dijo que no sabía de estas transferencias ni que lo había conversado con su entonces pareja. Desde el Congreso hay quienes ya piden su desafuero, mientras que la parlamentaria insiste en que no recibió dineros de la polémica Fundación Democracia Viva. Más detalles en la siguiente nota. Gracias, Edson. Ha sido un calvario. Yo lo he pasado súper mal pensando en este flanco. Me he sentido súper ingenuo y estúpido a la vez. Bueno, está de más decir que tiene que haber silencio total. No vaya a ser que se filtre por nuestro lado. Si quiere hablar o dar consejo, estaría súper agradecido. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Mensajes por WhatsApp entre Daniel Andrade y Edson de Toni, secretario ejecutivo de Revolución Democrática, cuando se produjo el diálogo. 9 días antes que el caso de corrupción estallara, se desarrolló esta conversación entre militantes. El entonces presidente de la Fundación Democracia Viva ya mostraba preocupación por las consecuencias que podrían traer los convenios. ¿Por qué no se han efectuado denuncias si ya estaba en conocimiento? Sumarios administrativos, denuncias al TS. ¿Y qué se responderá ante una eventual querella por cohecho o tráfico de influencia? No le tomamos el peso con la Cata. En algún momento lo conversamos en la cama antes de dormir, por decirlo así. Ese fue nuestro gran error. Me siento fatal.
Andrade confirma que con la diputada el tema ya había sido conversado. Sin embargo, cuando estalló el caso, estas fueron las declaraciones de la parlamentaria el lunes 19 de junio, cuando había asegurado que el origen del escándalo era solo un problema entre dos hombres adultos. Aquí hubo un error de juicio político grave. Aquí hubo un error de criterio político grave. Y los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, don Carlos Contreras, don Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente como corresponde. La diputada por Antofagasta volvió a la palestra este miércoles tras la detención de Andrade y Contreras, cuando se le acusó de haber recibido dinero proveniente de Democracia Viva, algo que fue negado por Pérez. No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de Democracia Viva. El 5 de noviembre del 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco del Estado. 14 meses después, retiré ese depósito con intereses a través de un valevista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Las explicaciones no convencen en el Congreso y lo hicieron saber. El fuero parlamentario no tiene el fin de defender la corruptela que pueda hacer alguien miembro de esta corporación. Y la posibilidad de que quizás la diputada Pérez se haya beneficiado personalmente es algo que tiene que analizarse en tribunales y yo creo que corresponde, por supuesto, un desafuero. Uno de los últimos actos de esta trama tiene directa relación con el que fue el partido de Pérez, Andrade y Contreras. En febrero pasado, la tienda contrató a Democracia Viva para una estrategia comunicacional de las campañas de consejeros constitucionales. El nombre de Pérez vuelve a figurar cuando la secretaria general de RD alerta a la directiva. Oigan, en otras noticias tenemos un incendio. Del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías. Sería importante que Juan Ignacio Latorre pueda estar. La investigación de los organismos persecutores cuenta con más de 20 archivadores que incluyen registros contables, conversaciones entre los involucrados y correos electrónicos. La pregunta es ¿qué ocurrirá con la diputada Pérez? Por ahora sigue suspendida de la tienda mientras algunos ya exigen su desafuero por este escándalo. Ya, pero todavía hay más. Fíjese que en el informe de la PDI también se detallan los WhatsApp del ex Seremi Carlos Contreras con Paloma Larraín. Ahora, ¿quién es Paloma Larraín? Encargada territorial de la diputada Catalina Pérez. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se encontró? Se encontraron conversaciones sobre las fundaciones y los convenios. Pero llama la atención lo que se menciona el 1 de junio en uno de los pasajes. Veamos. Ya, y ahora voy a hacer yo de Carlos Contreras. Dice, y yo hago de Paloma Larraín. Sí. Ya. Carlos Contreras dice lo siguiente. Primero hay un mensaje eliminado, que habrá que ver si es que se puede recuperar. Dice, ahí tienes ejemplo de otra fundación. Y Paloma Larraín le dice, ya, vale. Me avisas y borro. Es decir, aquí había igual la intención de ir eliminando pistas. Todo ok, borra nomás. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos trasladar para allá esta conversa. Recordemos que ese es un sistema de mensajería que te permite mayor privacidad. Es mucho más privado. Bueno, Carlos Contreras dice, ya lo instalo. La mensajería, Signal, ya la instalo. Exactamente. Se supone que ahí quedaron. Se garantiza aquello. Exactamente. Bueno, efectivamente, naturalmente con esto, en el informe de la PDI se detallan estos WhatsApp y por supuesto que va a tener que seguir siendo investigado. Vamos ahora a cambiar de tema para hablar de otros hechos, porque los gritos hicieron que los vecinos de un edificio de Ñuñoa salieran a mirar y se encontraron con la siguiente escena. Un hombre amenazado con un arma y subido a la fuerza a un vehículo. La Fiscalía Especializada investiga por ahora un secuestro. Escucharon unos gritos. Él estaba comiendo, el joven vino para acá y un auto estaba aquí, creo que lo secuestró. Edificio. Llegando y me percaté de la situación. Aún había una persona ahí en el piso y el carabinero y todo. Parte de los relatos de los vecinos de un edificio de Vicuña Maquena. Desde sus balcones fueron testigos de una situación que dicen terminó por quitarles el sueño. Un procedimiento donde una persona ingresaba a un vehículo en contra de su voluntad. Caminata tranquila hacia un vehículo que habría estado 40 minutos estacionado. Por cerca de 20 segundos se mantuvo una conversación con los ocupantes. Uno de ellos bajó.
Y hasta ahí, todo bien. Este hombre hablando por teléfono entró en escena. Él podría haber sido la señal para dar el siguiente paso. Amenazado con un arma y entre gritos fue obligado a subir al vehículo. Minutos antes habría estado comiendo con un amigo, un colombiano de 63 años, que intentó ayudarlo. Entre forcejeos, la víctima le tiró alguna de sus pertenencias y el vehículo arrancó. Su amigo lo siguió, pero un disparo en su pierna lo obligó a detenerse. Desde el primer minuto, y cuando el Ministerio Público encomienda la diligencia a Carabineros de Chile, se articula el equipo EMAS, que es este equipo multidisciplinario, para abarcar todas las aristas y todos los espacios investigativos para tener un pronto resultado. Una de las materias que hemos conversado el día de hoy, para poder resolver delitos complejos como los secuestros, se requiere un avance tecnológico aún más fuerte que el que tienen hoy día nuestras instituciones para poder responder de manera más rápida y de manera más eficaz. Un hecho que ocurre en el límite de las comunas de Ñuñoa y Santiago y que sus vecinos dicen solo llega a coronar una serie de delitos que ya se viven en el sector. Suelen asaltar demasiado, los motochorros es como pan de cada día. Y aquí se roban los autos. Está súper malo aquí. Igual quedo pensando, reflexionando harto sobre cómo nos podemos cuidar mejor, qué medidas se pueden tomar. Por lo menos de estos lados no hay mucha seguridad. No hay así vigilancia, nada. Sí se ha vuelto un poco peligroso la zona, de verdad, antes no era así. ¿Qué hizo que este hombre se acercara al vehículo o quienes están detrás de esta denuncia por secuestro? Son parte de las preguntas que las diligencias del equipo ECO buscará responder. Hasta el momento se desconoce mayores antecedentes del paradero de este ciudadano colombiano. Jaivas, pescados, patas de pollo y distintos cortes de carne. Bueno, todo lo que tú estás diciendo se estaba vendiendo en la calle y fue a parar a un vertedero luego que un operativo del Ceremi de Salud, que forma parte del plan Tranquila Navidad, que busca resguardar la seguridad para las fiestas de fin de año. Mire. Aquí está Carlos. ¿Y usted quiere recuperar el carro? Obvio que sí. Es la única petición de este vendedor ambulante, recuperar su carrito con el que sale todos los días a vender en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sin embargo, podría pasar mucho tiempo antes de que eso ocurra. La razón es que fue decomisado en un operativo para fiscalizar la venta ilegal de comida en la calle. Esto es un producto que no debemos comprar en el comercio callejero, en el comercio ilegal de alimentos, que sea en la calle. En este caso son pollos, pescados. Y no solo eso, sino que también jaivas, carne de cerdo, patas de gallina, alimentos que fueron encontrados en plena vía pública a más de 20 grados de calor y sin su refrigeración correspondiente. Un estudio realizado en 2018 en 11 países de nuestra región reveló que en promedio el 44% de la población reconoce haber consumido en algún momento comida en la calle. Una cifra que aumenta en naciones como Perú y Bolivia, donde el comercio informal está menos regulado. Me ha pasado que me ha llamado la mayo casera. ¿Comprando en la calle? Sí, comprando en la calle. Sé que no se lavan las manos y como estoy en el área de salud, soy muy como higiénica. No comemos en negocio, para tener un respaldo, porque después, si no, ¿quién responde? Es precisamente uno de los riesgos a la hora de comprar alimentos en la vía pública. ¿Quién se hace responsable por esa comida en mal estado, que significa un riesgo para la salud? En la región metropolitana hemos tenido brotes por transmisión de alimentos en los últimos meses, donde justamente con las altas temperaturas hay una mayor proliferación bacteriana y microbiana, justamente en el comercio ilegal y clandestino de alimentos. En ese contexto es que las autoridades sanitarias, acompañadas de carabineros y representantes municipales, han intensificado las fiscalizaciones a la venta ilegal de alimentos. Aseguran que este año han realizado más de 3.000 operativos que han resultado en cerca de 50 toneladas de comida clandestina decomisada. ¿Sabía usted que no podía vender como comercio ambulante? La venta evidentemente es una falta a los organismos públicos y de salud, por lo que de forma irregular y tienen que darse las cuentas respectivas. ¿Y qué pasa con esa comida que ha sido confiscada? Es llevada a un vertedero o a un sitio donde se acumula la basura y es destruida o marcada con un químico especial para evitar que los mismos comerciantes ambulantes la reutilicen.
el llamado de las autoridades es a consumir alimentos solo en locales establecidos o lugares que cumplan con los requisitos de salubridad, para así evitar estar enfermo en estas fiestas de fin de año. 2 chilenos se emparejaron con 2 peruanas. Una historia que podría no tener nada llamativo, si no fuera porque eran altos ejecutivos de una empresa chilena a la que, según una denuncia, defraudaban con dinero con el que agasajaban a famosas modelos de Perú. Uno de los acusados calificó como ridícula y falsa la denuncia. 2 chilenos con un mecanismo de cheques falsos habrían defraudado a la compañía en que trabajaban, obteniendo dineros con los que agasajaron luego a modelos peruanas. ¿Tú has comprado un departamento de algún dinero fraudulento? Nada. Así al menos lo arrojan las denuncias que Primus Capital ha interpuesto en Santiago y Lima a partir de un entramado lleno de lujo, dinero y mujeres de la farándula peruana que al público del país vecino parece interesarle sobremanera. Parece que se le viene la noche a Elba Branco, la ex de Yandés. Naturalmente al peruano le va a generar un interés particular, porque ojo, yo siempre lo digo, para Chile no es tema Perú, pero para Perú sí es tema Chile. Y aquí 2 ejecutivos chilenos son protagonistas. Francisco Koymans, quien se desempeñaba como gerente general de Primus Capital, e Ignacio Amenábar, quien fuese director comercial. Ambos, enviados a la sucursal que la empresa tiene en Lima, afianzaron una relación con 2 reconocidas modelos. Los desvíos de dinero de Perú habrían tenido como receptoras a algunas personas que viven en ese país. Y al parecer estas personas estarían involucradas en eso. Una es Tiffany Yoko Chong, quien según la denuncia mantenía una relación con Francisco Koymans, conocida entre otras cosas por haber sido expulsada de Miss Perú luego de manifestarse en contra de las cuarentenas en la época pandémica. La otra es Elba Branco, emparejada en esta historia con Ignacio Amenábar. La prensa peruana incluso habla de una tercera modelo involucrada. ¿Conoces a Ignacio Amenábar? Pero no tengo que dar ninguna respuesta. Autos de lujo y hasta un departamento con todas las comodidades fueron comprados por los chilenos y puestos a nombre de una de las modelos peruanas, según la denuncia que también relata un modus operandi con el que estas mujeres transportaban dinero en efectivo en maletas desde Santiago a Lima y luego a Panamá como parte del proceso de lavado de dinero. Salieron a la luz los comprobantes donde el señor Ignacio Amenábar, uno de los gerentes de Primus, había hecho transferencias para la compra de un departamento a nombre de Elba Branco. En términos de imagen país, y aunque se trata de ejecutivos chilenos, el tema no alcanza a manchar a Chile en tierras incaicas, dice un entendido. Estamos hablando de un acumulado, yo te diría cercano hoy a las 600 empresas chilenas instaladas acá y que, hay que decirlo, mantienen una reputación bastante buena y los casos complejos, ni siquiera contados con los dedos de una mano. Sin embargo, para efectos faranduleros, la noticia sirve, particularmente al ser lanzada con mayor profundidad a través del medio escrito Trome, de gran repercusión entre el público peruano. Aquellos diarios conocidos como prensa chicha los recoge de manera importante básicamente este medio, que es el Trome, que es uno de los medios más leídos en Perú. En la historia aparece además el ex abogado de la hora libre Alberto Fujimori, César Nakazaki, representando a Primus Capital en Lima, mientras los ex ejecutivos permanecen en Chile. Estas personas se encuentran en el país y se está evaluando la forma en que eventualmente puedan colaborar en el proceso. Consultado por Pulso, Koymans manifestó que la acusación es ridícula y falsa. Habrá que ver cómo sigue una historia que con tanto entusiasmo destacan en Perú. Pero esta es una buena noticia para los bolsillos. El ministro de Hacienda proyectó nuevas bajas en el precio de los combustibles para las próximas semanas. A nivel internacional han caído el dólar y el petróleo debido a los anuncios de la Reserva Federal en Estados Unidos. Que siga bajando, que baje hasta los tobillos. Es lo que espera este consumidor y de seguro muchos en sus casas. Una importante baja registró el precio del dólar para cerrar la jornada en los 865 pesos, un valor impensado hace algunas semanas. Mientras baje es positivo. La mayoría de las cosas son importadas, así que por supuesto que ayuda. O sea, me parece fantástico si va a bajar la benzina y pueden bajar otros productos también, me parece súper bueno.
Fue la reacción del mercado tras la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos que anticipó una serie de bajas en la tasa de interés de la principal economía del mundo. Los expertos leen esto como un cambio de ciclo. La alta inflación post-pandemia comienza a quedar atrás y el mundo mira hacia la reactivación. Es una buena noticia para la actividad global, para el mundo entero, el que las tasas bajen, que se observe un movimiento estructural en la baja de tasas, porque reactiva la economía. Y por lo tanto, nosotros, al ser parte de la economía global, vamos a ver ese fenómeno también en nuestro mercado. Señal positiva que celebró el ministro Mario Marcel es que la baja del dólar coincide con un importante retroceso del petróleo, que a nivel internacional estos días ha alcanzado sus valores más bajos de este año. Así como hemos tenido ya 3 hitos de actualización de precios de las gasolinas con precio de la baja, pero con toda seguridad lo vamos a seguir teniendo hacia adelante. Estamos viendo que por lo menos entre lo que cierra diciembre y el principios de enero vamos a tener en torno a 60 pesos de caída en los precios de gasolina. Buenas noticias para el bolsillo, sobre todo para aquellos que ya planifican viajar para Año Nuevo o las vacaciones de verano. Evidentemente está relacionado el tema del dólar con la bencina. Mientras baje el dólar, tiene que bajar la bencina. Ojalá fuera así y se cumpliera. ¿Ayudaría el bolsillo un poquito? Sí, por supuesto. El cobre alcanzó su máximo en 15 meses, mientras la Bolsa de Santiago superó los 6.100 puntos tras esta decisión de la FED que podría provocar un giro en la economía mundial en 2024. Casas de lujo en barrios residenciales de Pensilvania y Michigan. Ese era el objetivo de bandas de ladrones chilenos que nuevamente han encendido las alertas de la policía de Estados Unidos. La policía cree que el sospechoso es parte de una red internacional de ladrones. Dicen que esta es una operación coordinada que involucra a ciudadanos chilenos. Son parte de una banda de ladrones de Sudamérica, atacando específicamente barrios adinerados. El nombre de nuestro país es por estos días parte de los titulares en Estados Unidos y no precisamente por buenas razones. Es una locura realmente y muy molesto. Aparentemente están dispuestos a arriesgar todo por quedarse en la misma área. Supongo que decidieron que es un buen lugar para robar. Ese lugar es el municipio de Abington, en las afueras de la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, donde los vecinos han reportado numerosos robos en su barrio, especialmente en casas de lujo. Un patrón que ya en 2021 encendía las alertas de la policía local, que desde entonces ha estudiado el modus operandi de estos grupos y que ahora ha informado la detención de 4 chilenos de entre 29 y 36 años de edad. Están viniendo al país de a cientos. Es una tendencia perturbadora. Queremos que las personas se sientan seguras en sus casas. Vamos a seguir investigando este tema. El grupo dijo haber viajado desde California para visitar a un amigo. Sin embargo, portaban identificaciones fraudulentas y todo lo necesario para robar. Al día siguiente arrestaron a un quinto involucrado. No sé si asustada es la palabra correcta. No me da miedo que entren o me hagan daño, pero sería muy molesto si alguien llega y roba mis cosas. Y mientras la policía de Filadelfia estiman un centenar el total de casas robadas desde 2021, en el estado de Michigan las autoridades calculan en millones de dólares los recientes robos en plata, joyas y cajas fuertes, ejecutados también por chilenos que siguen un mismo patrón. Ocurren cuando las casas están vacías. Los ladrones utilizan tecnología para desbaratar sistemas de alarmas y para evitar ser identificados en cámaras de vigilancia o dejar evidencia forense en las escenas del crimen. 3 chilenos han sido arrestados solo en ese estado, acusados de cometer robos sofisticados y coordinados y de viajar con permisos temporales con el único objetivo de delinquir. Y así de rápido logran salir, son literalmente segundos. ¿Y ustedes sospechan que estas personas son de Chile? 100%, porque tenemos múltiples en prisión y en todo el condado. Y son chilenos. Delitos protagonizados por chilenos que se suman a los casos reportados en California en la primera mitad de este año, que provocaron incluso que algunas voces del Partido Republicano pidieran la salida de Chile del programa Visa Waiver.
Bueno, y un paseo de fin de año terminó en una tragedia en La Serena. Una niñita de 5 años murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando estaba participando de una fiesta de espuma organizada por su jardín infantil. Los expertos naturalmente llaman a extremar las precauciones en actividades donde participen los niños. Durante el paseo de curso de fin de año organizado por el Jardín Infantil Gran Mozart en este complejo deportivo de calle Ulrichsen en La Serena, todo era alegría hasta que Bruna Latorre Núñez, de 5 años, recibió una fuerte descarga eléctrica cuando participaba de una fiesta de espuma. Preliminarmente se sabe que estaban en un paseo de curso de fin de año y por causas que estamos investigando se habría electrocutado. Los antecedentes preliminares indican que la menor de edad sufrió un shock eléctrico cuando se encontraba a un costado de una máquina de espuma. Choqueado, y vinimos a prestarle la solidaridad a la familia, manifestarle nuestro dolor. Solo eso por ahora, y ya informaremos oficialmente. Así que ¿Fiesta de fin de año? Sí. Tras percatarse de lo que sucedía, los asistentes de esta actividad del jardín infantil llamaron a carabineros, que al llegar al lugar constataron que la menor se encontraba tendida sobre el pasto sin signos vitales. Fue el SAMU quien la trasladó al hospital de La Serena. Primero vamos a realizar el trabajo del sitio de suceso acá en el hospital de La Serena y posteriormente concurrimos al principio de ejecución a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el fallecimiento de esta menor. A pesar de los esfuerzos médicos y la atención en el box de reanimación, la pequeña de 5 años falleció. Los riesgos, según los expertos, son altos cuando se mezcla agua, electricidad y niños. El agua es un conductor de electricidad, más en estas actividades de fin de año, que en lugar un llamado a los organizadores, a la junta directiva de los colegios, que en los lugares donde se hagan estas actividades hay alguna revisión de las medidas de seguridad que se van a emplear. Estamos propensos a no solo este tipo de accidentes, sino que accidentes del tipo de inmersión. Tenemos época de piscina y muchas actividades de fin de año se hacen o en lugares que no son debidos o en lugares donde no se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. La Fiscalía de La Serena ha encomendado a la Brigada de Homicidios de la PDI investigar los detalles de las circunstancias en que ocurrió todo y despejar los por qué. Bruna Latorre murió en medio de un paseo escolar. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Se quiere primero determinar la causalidad, o sea, la forma a través de la cual se produce la electrocución en el cuerpo de la menor. Y en segundo lugar, establecer si esta actividad contaba con las autorizaciones legales y reglamentarias y si además se adoptaron todas las medidas para mitigar o prevenir de la mejor manera los riesgos que pueden ser inherentes a una actividad en la cual se utilicen mecanismos o aparatos que se encuentran electrificados. El Servicio Médico Legal realiza las pericias para determinar con exactitud la causa de muerte de la niña de 5 años, mientras se indaga si la empresa que prestó los servicios para la fiesta de espuma cometió algún error en la instalación de la máquina. Bueno, tremendo. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos minutos, 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Último minuto. El Ministerio Público, en conjunto con la PDI, lograron detener durante esta jornada a 51 personas, en su mayoría empresarios, acusados de causar el perjuicio fiscal más grande de la historia de Chile. Se calcula que el fraude supera los 240 mil millones de pesos. Yesenia Yamet con los detalles. Yesenia, buenas noches. Hola Connie, muy buenas noches. Una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban en distintas regiones de nuestro país y que están siendo investigados por 4 delitos. ¿Cuáles son estos? Asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos. De hecho, sus cabecillas hace unas horas fueron embarcados en un vuelo de la Policía de Investigaciones en dirección a Santiago. Esta organización criminal finalmente, a través de distintas diligencias de la Policía de Investigaciones, se logra concretar el allanamiento a 83 domicilios, concretándose la detención así de 51 personas, en su mayoría empresarios. Finalmente, este fraude superaría los 240 mil millones de pesos, siendo la cifra, el fraude
más grande en la historia de nuestro país, así lo dice de hecho el mismo Servicio de Impuestos Internos. Son más de 100 empresas las que se encuentran involucradas y que venían operando desde el año 2015. Habrían emitido 100.000 facturas falsas a más de 3.300 contribuyentes para así defraudar al fisco. Hasta el momento el dinero recuperado son 25.000 millones de estos 240.000 millones de pesos. Se espera que durante el día de mañana se tengan mayores antecedentes, ya que los cabecillas van a ser van a ser presentados ante el tribunal. Un detalle no menor también es importante mencionar que si bien son estas 51 personas las detenidas, se espera que dentro de las próximas horas existan más detenciones, ya que serían más de 100 las personas involucradas. Son 14 querellas las que fueron presentadas por parte del Servicio de Impuestos Internos y también por el Servicio Nacional de Aduanas, CONI. 51 empresarios detenidos. 240.000 millones de pesos. Impresionante. De un total de 100 personas, ojo. Y todavía, dice Yesenia, que van a seguir las detenciones. Muchas gracias, Yesenia Yamet, por la información. Buenas noches. Bueno, otra escala, pero también preocupante. Según locatarios del barrio Franklin, la delincuencia ha permeado el comercio, afectando las ventas y el flujo de clientes. Dicen que ahora es conocido como el barrio rojo, por lo que piden mayor seguridad y acciones para combatir la delincuencia. Recuerdos plasmados en imágenes que hablan de la historia de Santiago. El barrio Matadero Franklin ha sido por décadas un rincón vibrante de tradiciones, cuya diversidad cultural ha tejido la identidad única de este barrio capitalino. En este espacio comercial ha nacido una gran comunidad que hoy ve con preocupación el futuro. La delincuencia ha extendido su influencia, generando inquietud y miedo en los locatarios. Estamos perdiendo una identidad republicana que tiene que ver con las tradiciones de nuestro país. Hace ya más de 6 meses que nuestro barrio está sufriendo y los locatarios estamos sufriendo constantemente robos de nuestros locales e inclusive asalto a mano armada un par de semanas atrás. Los vecinos dicen vivir una realidad compleja, tanto para los comerciantes y trabajadores como para los visitantes. Critican ausencia del Estado en este barrio durante los últimos años. Anda muy poca gente y gente misma que me dice, no, ya me da miedo ir al barrio Franklin, que desgraciadamente se ha visto cosas muy feas, muy malas. Tengo un basural frente a la entrada de mi local que pasa todos los días una rumba de basura y me está afectando mucho con la clientela por los olores. Tenemos que cerrar temprano porque prácticamente aquí a las 3 de la tarde se cierra el matadero y nosotros ya no tenemos movimiento de gente. La gente no quiere acercarse más tarde porque simplemente tiene miedo a venir. Por eso, los vecinos piden mayor seguridad y acciones para combatir la delincuencia. Hagamos una alianza público-privada. Tengamos un retén móvil donde Carabineros pueda tener en ese lugar aire acondicionado, pueda tener acceso a internet. Tenemos un espacio físico que podemos cederlo en conversaciones para poder tener un Chile Atiende que le dé servicio a la gente. Solicitan policía municipal que resguarde calles y locales todos los días después de las 7 de la tarde. Desde el municipio señalaron que han trabajado para recuperar los espacios públicos. El municipio, a través del Consejo Municipal, aprobó 3 nuevos puntos de instalación con 9 cámaras de televigilancia. Adicionalmente, se está trabajando en la recuperación con el retiro de anaqueles y kioscos que estaban generando una sensación de inseguridad en el barrio. La preocupación es proteger la esencia tradicional que ha caracterizado al barrio Franklin, que pronto cumplirá 150 años de historia. Vamos ahora a Argentina, porque combustible, viajes y alimentos son algunas de las áreas que sufrieron una importante alza en sus precios tras el anuncio del plan de medidas shock de Javier Milei y que divide a la población argentina. Preocupada porque no me alcanza, que el sueldo se me va en transporte. Es una decisión que
Yo considero que está bien, porque si no, esto no va para más. No va para más. Opiniones cruzadas que dan cuenta del inicio del plan motosierra de Javier Milei. Se activan los recortes del gobierno, pero también inmediatamente los argentinos comienzan a ver las consecuencias. ¿Viste el precio de la nafta? Una locura, una locura. Hay que pagarlo, ¿qué va a ser? Es el precio que hay que pagar por la libertad. Y es que tras el salto del dólar oficial, algunos precios se actualizaron casi al mismo tiempo que las operaciones en el mercado cambiario, como por ejemplo el precio del combustible. Empresas del área anunciaron un aumento de un 37% en el precio incremento, que se suma al 30% que ya habían aplicado las compañías el viernes pasado, en la previa a la asunción de Javier Milei. Estamos haciendo, por supuesto, lo que creemos necesario e inevitable en una economía que está rota, con una herencia brutal, histórica por lo mala, por supuesto. Medidas que también impactaron en los viajes. Aerolíneas Argentinas anunció que tras la devaluación del peso, el precio de los pasajes se ajustó hasta un 100%. Misma situación se vive en el precio de los alimentos, alza que complica aún más en estas fechas de fiestas. De hecho, con el inicio del plan de emergencia económica, hacer un asado básico para 6 personas en el país vecino cuesta 39.000 pesos argentinos, lo que significa el 25% del salario mínimo trasandino, que corresponde a 125.000 pesos argentinos. Mintió. Al final de cuentas, lo que vamos a estar pagando va a ser ¿quién? El pueblo. Sus medidas en teoría están buenas para arreglar la economía, pero que en el medio mucha gente va a sufrir por eso. Mientras la inflación no da tregua, alcanzando un 160,9% interanual, donde los precios al consumidor de octubre a noviembre crecieron un 12,8%, siendo la salud, los alimentos y bebidas no alcohólicas las áreas más afectadas. Normalmente este tipo de administración tiene que pagar los costos de resolver los problemas creados por la anterior. Este es un desafío para Milei. Tiene la convicción sobre lo que tiene que hacer, pero la gran pregunta es el poder político que tendrá. Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se derogará el decreto de custodia presidencial del expresidente Alberto Fernández y su familia fuera del país, medida a la que se suma la petición para que se deje de pagar una de las millonarias pensiones de privilegios a la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Las medidas de shock de la administración de Javier Milei ya están provocando amenazas de manifestaciones. Para ello, el gobierno se prepara organizando un protocolo contra piquetes, confirmando sanciones severas a quienes planeen y financien cortes en las calles. Y acá en nuestro país, a la medianoche los comandos ya no podrán seguir haciendo campaña a favor o en contra de la propuesta de texto constitucional, por lo que hoy cerraron oficialmente el despliegue en todo el país. El tradicional grito, pero con un pequeño matiz. A favor o en contra por Chile. Y es que ni las altas temperaturas fueron impedimento para que los comandos y partidos políticos tiraran toda la carne a la parrilla este último día de campañas previo al plebiscito constitucional. No queremos ISAPRE, no queremos terminar con la gratuidad de la educación, queremos que las mujeres tengan sus derechos. Nosotros hacemos campaña con la verdad, con honestidad y mirando a los chilenos a los ojos. Últimas instancias del en contra y del a favor para que presenten sus argumentos de cara a las votaciones del domingo, en un día marcado por las formalizaciones del caso Democracia Viva y la detención de uno de los indultados por el gobierno. La pregunta que surge es cuánto influye esto a 3 días del plebiscito de salida. Hay antecedentes que permiten suponer de que el gobierno podría incluso haber participado como encubridores. Y sin duda que va a influir en el voto de este domingo. Se ha buscado una campaña del terror, una campaña que ha desviado la conversación a cualquier otra cosa, a la contingencia, a cualquier otra cosa, menos a discutir de un texto que nos perjudique y nos divide. Durante la jornada, las canciones, los gritos, los CHI se escucharon fuerte y desde ambas posturas el balance es positivo frente a una elección en donde deberán votar de manera obligatoria más de 15 millones de chilenos. La campaña logró su objetivo, hablar del texto,
a exponer los problemas del texto, evidenciar las deficiencias técnicas que tiene el proyecto. Finalmente le cierre las puertas a los procesos refundacionales, le cierre las puertas a la incertidumbre y la incerteza y podamos retomar con esta Constitución el camino de la estabilidad y del progreso. A la medianoche de este jueves, los comandos y partidos tendrán prohibido seguir realizando campaña, ya sea presencial o a través de redes sociales. Las cartas ya están sobre la mesa y la ciudadanía se prepara para este domingo votar a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución. Último minuto. Tal cual, le habíamos comentado, por supuesto, de este gran operativo que se está haciendo en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Hay más de 50 personas detenidas, Constanza. Los datos son bien impresionantes. Una estafa que se supone el fraude más grande que se ha detectado en el último tiempo, 240.000 millones de pesos. Retomamos el contacto con Yesenia Yamet. Yesenia, muy buenas noches nuevamente. Buenas noches, Cori. Buenas noches, Iván. Estamos atentos a la llegada de este avión de la Policía de Investigaciones que trae a bordo a quienes serían los cabecillas de esta organización criminal que, recordemos, finalmente involucra a distintas regiones de nuestro país. Se hicieron 83 allanamientos, se detienen a estas 51 personas y se espera que incluso dentro de las próximas horas existan más detenciones. Son cerca de 100 las personas que estarían involucradas en este fraude histórico de 240.000 millones de pesos, el fraude más grande en la historia de nuestro país, que es lo que dice el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo lo hacían ellos? Recordémoslo, es a través de la emisión de facturas falsas a 3.300 contribuyentes, todo esto para defraudar al fisco. Hasta ahora el dinero recuperado son 25.000 millones de los 240.000 millones de pesos. Nosotros estamos atentos a la llegada de este avión que transporta, como ya lo decía yo, a estas personas que serían los cabecillas de esta organización criminal que operó desde el año 2015 a través de cerca de 100 empresas, con Iván. Claro, es un fraude tributario donde el mecanismo, habrá que dejarlo bien claro con la investigación, Yesenia, tiene que ver con la emisión de facturas falsas. Un total de 100 personas estarían involucrados, 51 los detenidos y el monto, ya lo decíamos, 240.000 millones de pesos. Cualquier información la vamos a conocer de tu propia voz en los próximos minutos. Nosotros hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato. ...24horas.cl. Y esta es la invitación que tenemos para ustedes. Este domingo, enciende tu inteligencia electoral con TVN para votar informado, para votar informada. Y en alianza con la Universidad Diego Portales, verificamos información falsa sobre la propuesta constitucional. Los criterios, las frases verificadas y más lo encontrarás ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Ahora sí que no queda nada. No, ya está. Para el domingo, digamos. Pero todavía la gente puede leer y ver también la Constitución para votar informado. Y terminan aquí las noticias. Los dejamos con un adelanto de Yo Decido Amar, la nueva teleserie nocturna que desde el mes de enero usted podrá ver por las pantallas de TVN. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Mi mamá es un poco déspota a veces. Me imagino que no sabe de mí. Yo Decido Amar, entre la tradición y el corazón. Nueva nocturna, pronto, en TVN. Último minuto. No sé qué podrá hacer. Tenemos información de último minuto a propósito de una balacera que está afectando a funcionarios de la PDI. Esto ocurrió en la comuna de San Ramón. Jan Yaquetti está con nosotros. Jan, te escuchamos. Mira, ya no, vamos 2, a tener... 3. Sí. Sabemos que es la información que tenemos hasta este minuto es que es un intercambio, digamos, en el Parrón con Santa Rosa. Hay sujetos que están parapetados. Sí, y que hirieron a un PDI en el pecho. Esa es la información que tenemos hasta este momento, y la imagen la estamos viendo, obviamente, el despliegue de la policía, carabineros, investigaciones. Hay un policía grave, entonces, por disparo en el pecho. Y esto en la comuna de San Ramón. Jan Yaquetti, ahora sí con nosotros. Estamos viendo un gran despliegue, Jan, vehículos de COP, está la PDI también, por supuesto, control de orden público.
y evidentemente es un operativo que está en pleno desarrollo. Tú tienes la información, cuéntanos, por favor. Así es, de hecho se ha pedido urgente el apoyo de GOPE, de Carabineros, para poder hacerse cargo de esta situación, ya que aquí fue que recibió un disparo en el pecho. Entonces un inspector, al parecer, de la Policía de Investigaciones, quien se encontraba recorriendo este lugar. Estamos hablando de la avenida Santa Rosa con El Parrón, y bueno, es ahí cuando desde el interior de un taller mecánico, unos individuos que todavía no estarían del todo identificados, pero sí hay 5 detenidos, habrían disparado entonces en contra de este vehículo policial. La situación fue bastante caótica, sobre todo durante los primeros minutos de esta situación, sobre todo porque ocurrió también cuando personas por aquí circulaban. Es un lugar de un tránsito vehicular bastante complejo, sobre todo a esta hora cuando muchos vuelven a sus casas. Es por eso que también se ha logrado entonces detener a 5 personas, 2 serían de nacionalidad extranjera, y de hecho nosotros aquí, Constanza, Iván, estamos escuchando cómo se están realizando el lanzamiento de fuegos artificiales, o al parecer también, no sé si sabemos, no tenemos la confirmación, pero podrían ser disparos al aire. Es algo que está ocurriendo muy cerca también de donde está la legua, y es por eso que se ha realizado un acordonamiento del lugar con unidades policiales que en estos instantes están tratando de controlar esta situación. Lo volvemos a repetir, hay 5 personas detenidas, 2 serían de nacionalidad extranjera, presuntamente podrían ser colombianas, y en este mismo contexto es que también se está tratando de revelar cuál es el estado de salud de este inspector de la Policía de Investigaciones, que resulta herida con un disparo en su pecho. Esto también ha hecho que deba ser internado de urgencia en el Hospital Barros Luco para poder recibir las primeras atenciones necesarias de lo que en este instante está ocurriendo, pero también debido a la herida, que es bastante compleja, esto podría provocar algún cambio en la información, y nosotros por supuesto seguiremos muy atentos. De todas maneras, es lo que está ocurriendo entonces en la avenida Santa Rosa, a la altura de la esquina El Parrón, exactamente en donde está ocurriendo entonces este procedimiento policial. Todavía vemos que también está sobrevolando el sector un helicóptero para poder identificar a más personas que pudiesen estar involucradas en este hecho, y también están tratando de que por aquí no circulen más personas. El tránsito está totalmente intervenido. Elija alguna alternativa si es que usted se está trasladando por este sector, y es por eso que también nosotros nos mantenemos en el lugar para poder confirmar más información sobre el estado de salud de este inspector de la Policía de Investigaciones. Sí, vamos a de alguna manera a recapitular esta información porque es de gran gravedad. Esto se inicia por un operativo que da cuenta de sujetos parapetados disparando. Funcionarios de la PDI naturalmente acuden a este operativo. Este subinspector recibe un impacto de bala en el pecho que lo tiene en estado de gravedad. Se da cuenta de este operativo. Hay 5 personas detenidas. Aparentemente 2 de estas 5 personas son de origen extranjero. No sabemos todavía la nacionalidad, presuntamente colombiano. Pero también tú nos dices, Jan, que se están sintiendo todavía detonaciones. ¿Qué podría ser? O disparos, porque este es un operativo que está en pleno desarrollo, o eventualmente también fuegos artificiales. Primero, ¿el funcionario ya fue trasladado al Barros Luco o está en ese procedimiento, no? Y segundo, Jan, sobre los detenidos, ¿hay alguna confirmación sobre el número de las personas detenidas? ¿El operativo sigue al interior de la población o está ya más bien controlado con este acordonamiento del cual tú nos dabas cuenta? Está en pleno desarrollo, Iván. Todavía hay personal tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, no solamente haciendo las diligencias correspondientes a saber en qué contexto es que ocurre estos disparos en contra del inspector de la Policía de Investigaciones, sino que también para poder asegurar el lugar. Se han escuchado disparos al aire o también podrían ser fuegos artificiales. De todas maneras, el lugar está acordonado y hay mucha protección policial. También vemos que Carabineros está utilizando todo su equipo de protección personal, y además hay carros lanzaguas y otro tipo de unidades que son de alta complejidad para poder atender esta situación. El inspector herido sí ya se encuentra en el Barros Luco, pero está siendo intervenido producto de la grave herida que recibe entonces en su pecho luego de que le dispararan desde el interior de un taller mecánico. Es parte de la información preliminar que se está manejando, y de todas maneras nosotros, como te comentaba, Iván, estamos tratando de mantenerlos bien al resguardo, porque lo que escuchamos también alrededor sería entonces estas detonaciones que no sabemos con precisión si podrían ser fuegos artificiales o disparos al aire, pero sí hay mucho movimiento alrededor de donde está acordonado este sector. Es por eso que también nosotros nos hemos movilizado de inmediato a este lugar para saber qué es lo que ocurre, Iván. Sí. Sí, máxima protección y los equipos de resguardo personal, por favor.
Jan Giachetti con la información. Estamos en una noticia completamente en desarrollo. Estamos en contacto contigo. Muy buenas noches y hasta cualquier momento a través de nuestras plataformas, de nuestro sitio web, también por supuesto a través del canal 24 Horas. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información y sobre todo del estado de salud del inspector de la PDI, que está grave por una bala que le llegó en el pecho. Ya. Ahora sí, terminamos las noticias. terminamos. La urgencia de la información nos hizo retomar este contacto. Cualquier desarrollo de esta noticia la va a encontrar, como bien decía Constanza, en nuestras plataformas. Como siempre, gracias por informarse con nosotros. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.